Qué grande es tu misericordia, Señor. Qué bondad la que tienes con nosotros al regalarnos este nuevo día, la vida, la familia y tantas oportunidades maravillosas que queremos presentar este ramillete de gratitud por tanto amor. Bendice, Señor, a la gran familia de Evangelio Vivo. Cada día, poco a poco, vamos siendo más. Si te suscribes al canal, así podemos llegar a muchas más personas. Tu palabra es inspiración, tu palabra, Señor, nos mueve en el camino de la santidad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo creo en la palabra de mi Señor. Del Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Estaban blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Recordemos que el Salmo 115 y el 135 dice que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, manos y no palpan, pies y no caminan. Y esto no hace referencia a las imágenes, no, hace referencia a las personas que teniendo pies no caminamos hacia Dios, teniendo boca no precisamente para alabanza del cielo, teniendo oídos no para la escucha atenta de la palabra de Dios. Entonces aquí llevan un paralítico. San Marcos nos cuenta que llevan un paralítico entre 4. Sí, muchas veces a ese hijo rebelde que no quiere acercarse a Dios, los papás ahí lo llevan en la oración. A ese esposo que está alejado, a esa esposa que no tiene mística, a ese ser querido que no quiere acercarse a Dios, tiene pies pero no camina hacia Dios. Entonces toca llevarlo en la oración. Toca llevarlo en la oración. Y el Evangelio dice que entre 4 llevando a esa persona hasta Jesús. Y así a veces también en la realidad de nuestra vida. Cuánto sufren los papás por ese hijo rebelde. Cuánto sufre la esposa por ese esposo incrédulo. Cuánto se sufre en la familia porque no hay acercamiento a las cosas de Dios. Y por eso tienen que, como dice hoy el Evangelio, llevarlo ahí, postrarlo. Y para completar, se complica más el asunto. La casa está tan llena que no hay por dónde entrar. Pero no pierden la esperanza. ¡Qué valentía la de estos que llevan al paralítico! Entonces se suben al techo, ya lo difícil que va a ser eso. Rompen el techo y descienden al paralítico para llevarlo directamente a Jesús. El tino de la oración, llevar al enfermo directamente a los pies de Jesús. Y viene un acontecimiento maravilloso. Dice que Jesús, viendo la fe de estos 4, hace referencia a quienes llevan al paralítico. Jesús, viendo la fe de estos 4, entonces le dice al paralítico, tiene un diálogo, un encuentro con el paralítico. Por eso, papá, no te canses de llevar ahí a tus hijos. Mamá, no te canses. Esposa, no te canses de llevar ahí ese matrimonio, ese esposo también paralítico espiritualmente. Para las cosas del mundo eso sí corre y vuela, pero para las
las cosas de Dios, ahí paralítico, para las cosas del mundo, eso sí no hay que invitarlo, pero para las cosas de Dios a veces toca hacer convenios. Mire, mi hijo, si va a misa le gasto la olea, si va a misa le compro la hamburguesa, si va a misa como rogándoles que vayan, pero no pierdan la esperanza, papás, no pierdan la esperanza de saber que el Señor ve la fe de esos. Dice el texto, es que es tan bonito cuando dice el texto, Jesús viendo la fe de aquellos o de esos 4, entonces tiene un diálogo con el paralítico. Jesús se da cuenta de tu sufrimiento, se da cuenta de tu buena obra, se da cuenta de eso que haces de llevar al paralítico. Y ahora cuando se encuentra con él hay un diálogo. ¿Y qué es lo primero? Lo primero no es la sanación física, lo primero es la sanación espiritual. Jesús le dice a este hombre, tus pecados te quedan perdonados. Sí, tus pecados te quedan perdonados. Es más, los demás dijeron, pero ¿por qué perdona pecados? Quizá el mismo enfermo diría, pero ¿por qué perdonarme si yo no he pedido perdón? Pero el Señor sí conoce nuestro corazón, sabe lo que necesitamos y lo primero que hace es sanar nuestro espíritu, sanar las heridas que no nos dejaban acercarnos a Jesús. Paralíticos espiritualmente, nos levanta. Y después si ya viene, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levantarse y tomar la camilla ya no es para que lo carguen, ya no es para que le sirvan, ya no tiene enfermeros alrededor que le hagan todo. No, ya sanado, él mismo tendrá fuerzas para recoger la camilla. ¿Y por qué recoger la camilla? Para que otro no caiga en ese error, para que otro no caiga en esa debilidad, en ese pecado. Por eso cuando el Señor toca el corazón y hay conversión, el convertido tiene que dar testimonio para que otro no caiga ahí en el mismo error. Ay, el Señor me reconcilió, el Señor me sanó, el Señor me devolvió la paz. Pero tienes que ser evangelizador evitando que otros caigan. Estabas en un error, en un pecado, estabas en un vicio y el Señor te ha tocado el corazón, el Señor te ha sanado. Tienes que evangelizar para que otros no caigan en esos errores. Por eso le dice, levántate, toma tu camilla con tus fuerzas, corrige los errores que pudiste cometer y vete a tu casa. Vete a tu casa significa que el milagro se vive en el hogar. La conversión tiene un asidero en la casa, tiene un fermento en el hogar, allí donde se da testimonio pleno, auténtico. Por eso pidámosle al Señor que sean muchos los que se levanten por su infinita ternura y misericordia. Hagamos oración. Este hombre apenas se levantó, glorificaba a Dios. También nosotros queremos glorificarlo, también queremos rendirle homenaje y decirle gracias, Señor, por sanarnos, por liberarnos. Gracias, Señor, por llenarnos de tu amor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.